El olor a barniz, aceite de linaza y siglos de polvo era mi perfume. El taller de restauración del museo, un santuario de silencio y luz controlada, era mi mundo. Aquella mañana, la prensa, los conservadores y el patrono del museo estaban todos reunidos para la revelación de la joya oculta, un cuadro del siglo XVI que yo había pasado los últimos 2 años devolviendo a la vida. Mi marido, Matías, el marchante de arte más encantador y exitoso de la ciudad, estaba a mi lado, con la mano en mi espalda, sonriendo para las cámaras. Él era el hombre que había descubierto la obra, el visionario que la trajo al museo. Yo era la técnica, la artesana entre bastidores. «Lo que hace Clara», dijo Matías al micrófono, su voz llena de un orgullo que sonaba casi genuino, «no es un trabajo, es un milagro. Ella no restaura la pintura, resucita el alma del artista». Se giró y me besó, un gesto para el deleite de los fotógrafos. El público aplaudió. Yo sonreí, una sonrisa ensayada. Pero mientras él hablaba del alma del artista, yo pensaba en la firma oculta que había encontrado bajo 3 capas de pintura la noche anterior. Una firma que no era del discípulo que todos pensaban, sino que podría ser del maestro. Un descubrimiento que podría reescribir un capítulo de la historia del arte. Un secreto que había compartido con él y solo con él en un susurro excitado la noche pasada. Se inclinó hacia mí mientras los invitados se acercaban a admirar el cuadro. «¿Estás tensa, mi amor? Relájate, es nuestro día de gloria». «Solo estoy pensando», respondí en voz baja. «Es impresionante cómo un cuadro puede esconder tantas verdades y tantas mentiras». Frunció el ceño por un instante, confuso, pero pronto su sonrisa de vendedor regresó. Creyó que era una reflexión filosófica, la divagación de un artista. No se dio cuenta de que era una advertencia. No sabía que bajo el barniz brillante de nuestra vida, yo ya podía ver las finas grietas de su traición. La vida con Matías era un barniz perfecto sobre un lienzo complejo. Él era el maestro del escenario, yo la maestra del taller. Yo amaba la quietud de mi estudio, la conversación silenciosa con los pigmentos y las telas. Él amaba las subastas, los cócteles, el juego de la venta. Parecía un equilibrio perfecto. La primera grieta apareció hace unos meses. Estaba trabajando hasta tarde en la restauración de la joya oculta. Matías me llamó. «Cariño, me quedaré hasta tarde en la oficina, cerrando los detalles de una gran venta. Te quiero». Oí de fondo el inconfundible sonido de la campana de un bar que conocíamos cerca de la casa de subastas donde trabajaba Sofía, una tasadora ambiciosa y notoriamente agresiva. No dije nada. La duda, como un disolvente, empezó a corroer la capa superficial de mi confianza. Empecé a prestar atención, no buscando una aventura, sino algo que parecía más peligroso en nuestro mundo, un conflicto de intereses. Matías empezó a mostrar un interés inusual en mi progreso con el cuadro. Hacía preguntas técnicas que nunca antes había hecho. «¿Ya hiciste la reflectografía infrarroja? ¿Has encontrado algún pentimento, algún dibujo subyacente?» Parecía hambriento de datos, no de arte. La verdad se reveló una noche de lluvia. Él había salido a una cena con un cliente y yo, por un presentimiento, entré en su despacho en casa. Rara vez lo cerraba con llave. En su escritorio, un correo electrónico estaba abierto en la pantalla. Era de Sofía. El asunto: procedencia de la joya. El cuerpo del correo contenía el borrador de un documento, una procedencia, la historia de la propiedad de una obra de arte meticulosamente falsificada. Trazaba nuestro cuadro, la joya oculta, a través de una serie de colecciones nobles y oscuras, vinculándolo directamente al círculo íntimo de Leonardo da Vinci. Era una mentira brillante, casi imposible de refutar sin un conocimiento profundo, y adjunto había un informe de tasación preliminar, firmado por ella, con un valor estratosférico,
condicionado a la atribución correcta. Y luego, el párrafo final. Matías querido, con esta procedencia y con tu confirmación interna de que la restauración apunta al maestro, podemos llevar el cuadro a una subasta privada en Ginebra el mes que viene. Nadie necesita saber de la investigación oficial de tu esposa hasta que sea demasiado tarde. Celebraremos nuestro éxito pronto. Besos. S. El aire se me escapó de los pulmones. No era solo una aventura, era una conspiración. Estaba usando mi trabajo, mi secreto más preciado, para cometer un fraude monumental. Planeaba robar el descubrimiento de mi vida, venderla ahora por una fortuna y dejarme atrás con la reputación de una investigadora lenta e incompetente. Sentí una náusea, pero después una calma fría se apoderó de mí. La misma calma que sentía al sostener un bisturí sobre un lienzo de 500 años. Él creía que mi habilidad era solo para arreglar el pasado. No tenía ni idea de que la usaría para destruir su futuro. Si ya estás fascinado por este misterio de 500 años e indignado por la traición de Matías, suscríbete al canal. La verdad está a punto de ser revelada capa por capa y no querrás perdértela. No le confronté esa noche. Esperé. Le dejé vivir en su red de mentiras una semana más. La confrontación tuvo lugar en mi territorio, el taller de restauración, a altas horas de la noche. El olor a disolventes flotaba en el aire y los grandes cuadros, cubiertos con sábanas blancas, parecían fantasmas observándonos. Él entró, sonriente. ¿Trabajando hasta tarde otra vez, mi amor? Tú y tus vejestorios. Estoy haciendo un nuevo descubrimiento, Matías, dije sin darme la vuelta. Estaba de espaldas a él, mirando una imagen en mi monitor de alta resolución. Es fascinante lo que la tecnología nos permite ver. ¿Alguna grieta invisible más?, preguntó, con un tono de condescendencia divertida. Algo un poco más profundo. Me giré y señalé la pantalla. Esta es la primera pasada de la reflectografía infrarroja de la joya oculta. Mira. En la pantalla, la imagen en blanco y negro revelaba lo que había bajo la pintura. Había bocetos, líneas de carboncillo que el artista usó para componer la obra. Y en una esquina, casi imperceptible, había un pequeño dibujo, un nudo. Un patrón geométrico complejo. La sonrisa de Matías se congeló. Se acercó a la pantalla, con los ojos fijos en el pequeño nudo. Él sabía, como uno de los pocos expertos en el mundo, lo que aquello podía significar. Los nudos eran una especie de firma visual de Leonardo y su taller. Interesante, ¿verdad?, dije, observando su reacción. Un detalle que no figura en ningún registro. Un detalle que solo alguien con acceso a esta tecnología podría encontrar. Un detalle que, si se analiza correctamente, podría cambiarlo todo. El pánico empezó a formarse en sus ojos. Estaba intentando calcular. ¿Lo sabía yo ya? ¿O simplemente estaba compartiendo un nuevo descubrimiento con mi marido? La incertidumbre lo estaba matando. Eso es increíble, Clara. Debemos tener cuidado con esta información. No podemos divulgarla prematuramente. Estoy de acuerdo, dije, apagando el monitor. El mundo del arte puede ser traicionero, lleno de gente que falsifica procedencias y vende secretos en subastas privadas. La sangre desapareció de su rostro. Ahora sabía que yo lo sabía. Por eso, continué, con una calma mortal, he decidido acelerar mi informe final para el comité del museo. Lo presentaré la semana que viene, junto con mi análisis completo de este nudo. Quiero asegurarme de que el descubrimiento se anuncie de la forma correcta, por la institución, por la ciencia y no por algún marchante codicioso en Ginebra. No podía hablar. El tic-tac del reloj en la pared sonaba como una bomba a punto de explotar.
Acababa de acortarle el tiempo, forzando su jugada. Ahora tendría que actuar rápido, y la prisa, en el mundo del arte y del crimen, es la madre del error. El pánico de Matías se convirtió en acción. Ya no podía esperar. Mi anuncio al comité del museo destruiría su plan. Su represalia fue sofisticada y cruel, diseñada para atacar mi mayor virtud, mi credibilidad como experta. La campaña empezó con una filtración a un influyente blog de arte internacional. El artículo, escrito por un periodista conocido por sus críticas mordaces, cuestionaba mi reciente y obsesiva teoría sobre la joya oculta. Usando fuentes anónimas que yo sabía que eran Matías y Sofía, el texto me pintaba como una restauradora brillante, pero que, en su vejez, estaba perdiendo el contacto con la realidad, viendo secretos donde no existían. ¿Podría el deseo de un último gran descubrimiento estar haciendo que la legendaria Clara vea patrones donde solo hay manchas? Fuentes del museo expresan su preocupación de que sus teorías radicales puedan de hecho devaluar la obra, en lugar de revalorizarla. Era una puñalada precisa. No me llamó loca, sino obsesiva. No me llamó mentirosa, sino equivocada. Estaba usando el lenguaje de nuestro mundo para desacreditarme. El siguiente paso fue aún más audaz. Matías usó su influencia en el patronato del museo para solicitar una segunda opinión independiente sobre mi restauración. Argumentó que, dada la importancia de la obra, era prudente contar con otro experto para validar mis hallazgos antes de cualquier anuncio oficial. ¿Y el experto neutral que sugirió? Un tasador de París, conocido por sus conexiones con la casa de subastas de Sofía y por sus tasaciones flexibles. Era un intento de golpe de Estado. Quería un informe falso que refutara mis descubrimientos, creando un punto muerto académico. Con mi teoría en duda, él tendría la coartada perfecta para llevar el cuadro a su subasta privada en Ginebra, vendiéndolo con su procedencia falsificada a un comprador que creyera en su historia, no en la mía. Estaba intentando convertir mi búsqueda de la verdad en una mera opinión. Estaba intentando convertir mi ciencia en ficción. Recibí la notificación formal del museo sobre la evaluación externa por correo electrónico. Sentí el peso del mundo sobre mis hombros. Estaba usando las propias reglas de nuestro universo en mi contra. Por un momento me sentí atrapada, una pieza en un tablero de ajedrez que él controlaba. Fue entonces cuando miré la imagen del nudo de Leonardo en la pantalla de mi ordenador. Un nudo, un rompecabezas, y recordé que yo era la mejor del mundo resolviéndolos. Matías creía que estaba jugando al ajedrez. No sabía que yo estaba jugando a un juego mucho más antiguo, el juego de la verdad oculta bajo la superficie, y estaba a punto de hacer mi jugada final. El plan de Matías para desacreditarme era bueno, pero cometió un error. Me subestimó. Creyó que lucharía sola. Pero en el mundo de la restauración y la historia del arte, la reputación lo es todo, y la mía era impecable. Su campaña de difamación no me aisló, llamó la atención de los verdaderos gigantes. El primero en contactarme fue el doctor Giovanni Costa, el mayor experto en Leonardo da Vinci del Instituto de Arte de Florencia. Me envió un email corto y directo. Doctora Clara, he leído la especulación sobre sus hallazgos. Ignore el ruido. Si el nudo es lo que creo que es, puede que esté ante algo más grande de lo que imagina. Envíeme sus escaneos infrarrojos, inmediatamente. Se los envié. Su respuesta llegó horas después en una videollamada. Sus ojos brillaban de emoción. Clara, este no es un nudo ornamental, es un nudo de agua. Leonardo los usaba como un sistema de codificación, casi un sello de autenticidad intelectual.
pero solo los usaba en obras donde estaba probando una técnica revolucionaria. Necesitamos saber qué más hay bajo esa pintura. El segundo aliado vino de un lugar inesperado. Un joven físico del MIT, especialista en espectrometría de fluorescencia de rayos X, una tecnología de vanguardia que puede analizar la composición química de los pigmentos sin tocar el lienzo. Era un admirador de mi trabajo. Doctora Clara, leí sobre la controversia y el intento de desacreditar su análisis. Es una barbaridad. Mi equipo y yo hemos desarrollado un nuevo escáner portátil. Si me da acceso al cuadro, podemos hacer un análisis completo de los pigmentos. Podemos demostrar la edad y la composición exacta de cada capa de pintura y quizás encontrar algo que el infrarrojo no puede ver. ¿Matías quería una segunda opinión? Yo le daría la opinión de la física cuántica y del mayor historiador de Leonardo del mundo. Convencí al director del museo, un hombre que, en el fondo, confiaba en mí, para que me permitiera una última noche de análisis para preparar mi informe para el tasador externo. El físico del MIT voló a Madrid con su equipo. Pasamos la noche entera en el silencioso taller, la máquina deslizándose sobre la superficie del cuadro, mapeando su alma química. Y fue entonces cuando lo encontramos. Bajo la capa de pintura del cielo, el análisis reveló trazas de un pigmento que no debería estar ahí, el azul egipcio. Un pigmento carísimo cuyo uso Leonardo había abandonado al principio de su carrera. Pero lo más importante, bajo el azul había otro boceto, invisible para el infrarrojo. No era el dibujo de un ángel o de un paisaje. Era una serie de notas musicales, una corta melodía. Llamé al doctor Costa en Florencia, en plena noche. Le describí las notas, el silencio al otro lado de la línea fue largo. Entonces le oí jadear. «Imposible», susurró. «Clara, esa es la melodía del traidor. Es una notación musical que figura en el diario de uno de los aprendices de Leonardo. La leyenda dice que Leonardo la esbozaba en secreto en obras que sospechaba que serían copiadas o falsificadas por miembros de su propio taller. No es una firma, es una advertencia, es una trampa». Mi corazón se detuvo. Leonardo da Vinci, 500 años atrás, había dejado una trampa para los traidores, y yo la había encontrado. Matías creía que estaba robando un cuadro. No tenía ni idea de que estaba a punto de ser atrapado por el genio del mayor maestro de todos. La venganza está a punto de ejecutarse con una precisión científica e histórica. Si estás deseando ver cómo el genio de Leonardo destruye la codicia de Matías, asegúrate de estar suscrito. La subasta más importante de la historia está a punto de empezar. La subasta privada se celebró en un opulento salón de un hotel de lujo en Ginebra. El ambiente era enrarecido, impregnado del olor a dinero antiguo y poder. Los mayores coleccionistas del mundo estaban allí, sentados en sillas doradas con sus catálogos de tapa dura, y en el centro de todo, en un caballete iluminado, estaba la joya oculta, luciendo más radiante que nunca. Matías era el máster de ceremonias. Hablaba de la procedencia falsificada con una convicción apasionada, su voz envolviendo al público. Sofía, la tasadora, estaba a su lado, asintiendo, su cómplice en el crimen. Yo estaba sentada en una fila de atrás, junto al director del museo, a quien había convencido de venir como testigo oficial de la institución. El subastador comenzó la puja. 50 millones de euros, tenemos 50 millones, 60 millones, 70 millones. Las cifras subían vertiginosamente. Vi la sonrisa de Matías ensancharse, el brillo de la codicia en sus ojos. Cuando el subastador estaba a punto de dar el golpe de martillo en 100 millones de euros, me levanté.
Con su permiso, dije, mi voz serena pero cortante, resonando en el tenso silencio. Antes de la puja final, como la restauradora jefe responsable de esta obra, hay una última capa de su historia que me gustaría revelar. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Matías empalideció. Clara, no es el momento ni el lugar, dijo intentando interrumpirme. Al contrario, Matías, este es el único lugar. Señoras y señores, lo que están comprando no es solo una obra, es una obra con un secreto. Caminé hasta una gran pantalla que se había preparado junto al caballete. Con un clic de mi mando apareció la imagen de la espectrometría de rayos X mostrando la composición química del lienzo. Como pueden ver, empecé mi presentación como si estuviera en un simposio. El análisis de los pigmentos confirma la antigüedad de la obra. Sin embargo, también revela una anomalía fascinante. La imagen hizo zoom en las notas musicales ocultas bajo el cielo. Escondida bajo el pigmento azul, encontramos una anotación musical. El público murmuró, intrigado. Puede parecer un detalle trivial, pero gracias a la colaboración del Dr. Giovanni Costa de Florencia, que nos acompaña por video, hemos descubierto lo que significa. El rostro del Dr. Costa apareció en la pantalla, en vivo desde su despacho. Buonasera. Lo que la doctora Clara ha descubierto es de una importancia monumental. Esta melodía, conocida en mis archivos como la melodía del traidor, era un código usado por Leonardo para marcar obras que sospechaba que serían objeto de fraude por parte de sus propios ayudantes. Es, en esencia, una advertencia de hace 500 años contra los falsificadores. El silencio en la sala era acogedor. ¿Y qué tipo de fraude temía Leonardo? Temía que alguien pudiera coger una obra de su taller y crear una historia falsa, una procedencia falsa para venderla por un precio inflado. Miré directamente a Matías y a Sofía. Un escenario puramente hipotético, por supuesto. Entonces, el golpe final. Pero el genio de Leonardo fue aún mayor. La melodía en sí no es aleatoria. Cuando se traduce usando un cifrado musical de la época, no forma una canción, forma una frase. La frase apareció en la pantalla en italiano y debajo la traducción. La verdad yace en la firma que el ojo no ve. Matías, dije, girando hacia él. ¿Por qué no nos hablas de la firma que encontramos? Esa que no es del discípulo, pero que convenientemente olvidaste mencionar cuando creaste tu bonita historia. Matías estaba acabado, atrapado por la ciencia, por la historia y por el genio de un hombre muerto hace 5 siglos. El subastador dejó caer el martillo. Los coleccionistas se levantaron, furiosos. El director del museo a mi lado sacó el teléfono para llamar a la policía. La farsa multimillonaria de Matías se había convertido en la escena de un crimen internacional. Y la joya oculta había cumplido su promesa. Había revelado la verdad. El escándalo de la subasta de Ginebra sacudió el mundo del arte. Matías y Sofía fueron detenidos allí mismo, en Suiza. El intento de fraude, combinado con las pruebas que yo aporté sobre sus planes, resultó en un proceso penal internacional. La reputación de Matías como marchante de arte no solo quedó manchada, fue incinerada. Mi nombre, por otro lado, estaba en todas partes. No como la esposa traicionada, sino como la heroína de la historia. La restauradora detective que usó la ciencia para desvelar un misterio de 500 años y exponer un fraude moderno. El museo, en lugar de convertirse en la víctima de un escándalo, se convirtió en el hogar del descubrimiento del siglo. Nuestro divorcio se firmó por poderes mientras él esperaba el juicio. No se opuso a nada. No había nada que oponer. Un año después, mi taller ya no era un santuario silencioso. Era un vibrante centro de investigación, financiado por una nueva ala del museo dedicada a la ciencia de la autenticación del arte. Lideraba un equipo de jóvenes historiadores, físicos y químicos. Viajábamos por el mundo usando nuestra tecnología para descubrir los secretos ocultos en otras obras de arte.
La joya oculta, ahora permanentemente atribuida a Leonardo da Vinci y rebautizada como la Advertencia de Leonardo, era la principal atracción del museo. Miles de personas hacían cola para ver no solo la belleza del cuadro, sino la historia de su verdad revelada. Ya no era una figura entre bastidores. Mis conferencias eran muy solicitadas, mis artículos publicados en las revistas más importantes. Descubrí que me encantaba enseñar, me encantaba compartir la pasión por la verdad que se esconde bajo las capas. Matías fue condenado y cumplió condena en una prisión suiza. Nunca más volví a saber de él. Se convirtió en lo que más temía, una nota a pie de página olvidada en la historia de un gran descubrimiento. Una tarde, mientras analizaba un nuevo cuadro con una joven becaria, me miró con admiración. «Doctora Clara, ¿nunca tiene miedo de lo que puede encontrar bajo la pintura?» Sonreí mirando el lienzo que tenía delante, las infinitas posibilidades ocultas bajo la superficie. «No, querida», respondí. «La verdad siempre ha sido la parte más bella del arte». Y por primera vez entendí que eso no solo se aplicaba a los cuadros, sino a mi propia vida. La venganza al final no consistió en exponer sus mentiras. Consistió en revelar mi propia verdad, sin barniz, para que el mundo entero la pudiera ver. La historia de Clara demuestra que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Si historias de inteligencia y justicia como esta te inspiran, tu primera acción es darle a me gusta para que YouTube sepa que disfrutas de nuestro contenido. Si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal Venganza de Victoria para más narrativas envolventes como esta y activa la campanita para no perderte ninguna. Y por último, una petición especial. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. Comenta aquí abajo desde qué ciudad y país nos estás viendo. Nos encanta leer cada comentario. Un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo.